radiografía, ¿sí? La última clase, arritmias cardíacas, bloqueos, ¿sí? A nivel del corazón. Y ahora nos va a tocar ver un capítulo muy bonito, muy interesante, que es circulación. Y vamos a arrancar. Circulación tiene varios capítulos, al igual que función cardíaca, ¿sí? Y vamos a empezar con esta primera parte que se denomina visión general, presión sanguínea, ¿sí? Flujo y resistencia. Hoy vamos a hablar un poquito de física, ¿no? Bien. ¿Qué entienden? Arrancamos la clase por lo siguiente. ¿Qué entienden por circulación, jóvenes? ¿Qué es lo que entendemos como circulación sanguínea? ¿Quién tiene una idea? Ahora, adelante. Perfecto, bien. Una idea interesante, ¿no? ¿No es cierto? Ahora dice un circuito cerrado de sangre, me parece excelente, ¿sí? Ahora, si nosotros adicionamos lo que dice Paola a lo que hemos visto, a la función del corazón como bomba, ¿qué les parece si a ese circuito sanguíneo que nos da la idea, Paola, le sumamos la función del corazón? ¿Sí? Ahí nosotros tendríamos el sistema de circulación. Entonces, la circulación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué elementos componen la circulación, pero vamos a ver que la circulación sanguínea básicamente está encargada, o su función es llevar a todos los tejidos, ¿sí? ¿Qué cosa? Nutrientes. ¿Qué otras cosas? ¿Transporta qué? No solo lleva nutrientes, sino que también transporta desechos, transporta hormonas, ¿bien? Para cubrir todas las necesidades de cada célula de nuestro organismo. ¿Bien? Entonces la función de la circulación es elemental. Y en este capítulo vamos a ver absolutamente todos los componentes, qué estructuras, qué elementos componen la circulación sanguínea. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, arranquemos un poquito con los objetivos. Objetivo número 1. ¿Qué queremos nosotros con este capítulo? ¿Qué queremos que sí se quede de conceptos básicos? ¿Sí? Describir los componentes principales del sistema circulatorio y sus funciones. Vamos a hacer hincapié cuáles son esos componentes, así como hablábamos de los componentes del sistema de conducción en el corazón. Ahora vamos a hablar de los componentes, pero de la circulación sanguínea, ¿sí? ¿Qué otro concepto tenemos que tener en cuenta? Explicar los conceptos de lo que es presión sanguínea, flujo sanguíneo, resistencia y la interrelación de estos tres conceptos, ¿sí? Objetivo número 3, identificar los factores que afectan, por tanto, a la presión, al flujo sanguíneo y a la resistencia vascular, ¿sí? ¿Qué otro objetivo? Comprender la distribución del volumen sanguíneo en los diferentes compartimientos del sistema circulatorio, que ahora los vamos a conocer. Y finalmente, enumerar los valores de presión arterial en las distintas porciones del sistema circulatorio en condiciones de decúbito. Ojo, ¿no? Entonces, miren qué interesante todo lo que tenemos que ver. Vamos entonces a los componentes del sistema circulatorio. ¿Cuáles serán los componentes del sistema circulatorio? Corazón, ¿qué más? Vamos por orden. ¿Qué les parece si los englobamos así de manera general? Componentes del sistema circulatorio, corazón, vasos sanguíneos y el contenido, la sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos son los componentes del sistema circulatorio. En lo que son vasos sanguíneos, nosotros vamos a hablar de una serie de vasos sanguíneos, vamos a hablar de sus funciones, de sus características, ¿sí? Y bien, el corazón como que es la bomba central que genera la presión para impulsar la sangre. Recordemos todo lo que hemos visto en el capítulo de lo que es corazón como bomba, ¿sí?
de gasto cardíaco, de volumen sistólico, de presiones en los ventrículos, de la fuerza con la que los ventrículos expulsaban la sangre. ¿Recuerdan el mecanismo Frank-Starling? ¿Qué era? Para expulsar la sangre, ¿sí? Ese mecanismo es sumamente importante, el mecanismo de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver y lo vamos a ver manifestado. ¿Cómo ese mecanismo hace que, por qué la presión en el ventrículo derecho debe ser tan alta como para distribuir la sangre a todo el sistema circulatorio? ¿Sí? Entonces, uno de los componentes del sistema circulatorio ya lo conocemos, ya lo hemos visto, que es el corazón, que es una bomba central que genera la presión para impulsar la sangre. Ahora vamos a hablar y vamos a conocer un poquito más acerca de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están constituidos por qué estructuras. Luego de esta descripción vamos a ver una diapositiva. Los vasos sanguíneos, luego del corazón, ¿no? El corazón, tanto derecho como izquierdo, ¿dónde bombeaba la sangre? ¿Quién me dice? Ventrículo izquierdo, ¿dónde bombea la sangre? Ventrículo izquierdo, perdón. Frank. El ventrículo izquierdo a la aorta. Genial. Ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿Recuerdan? A la arteria pulmonar. Ahora lo vamos a ver en la imagen siguiente. Pero, luego de la arteria, luego cuando vámonos a lo que es el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo bombea la sangre a alta presión a la arteria aorta, ¿qué estructuras le seguirán a la aorta? ¿Quién recuerda? Si nosotros vamos describiendo. La arteria aorta es una de las arterias más grandes y potentes de nuestro organismo, de nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Y a medida que una vez que la sangre es bombeada del corazón, se distribuye primeramente por los vasos sanguíneos denominados primero la aorta. Así vamos por la circulación sistémica. Ahorita les muestro la imagen. Aorta, ¿sí? Por eso dice ahí arterias. Posteriormente, después de las arterias de gran calibre, ¿qué vienen? ¿Qué estructuras? Las arteriolas, ¿sí? A medida que las arterias se van haciendo más pequeñitas, ¿sí? Se van distribuyendo, ¿qué les digo? Arteria aorta, luego las ilíacas, ¿cierto? Y se va, a medida que se va distribuyendo ese arbolito de lo que es el sistema circulatorio, ¿sí? Los vasos van cambiando de nombre, ¿sí? Primero se denominan arterias, luego se denominan arteriolas y luego, cuando son más chiquititos, capilares, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en la imagen. Y luego cuando los capilares ya van haciéndose más chiquititos y tienen que volver por el otro lado de la circulación, vénulas, posteriormente estas vénulas se van uniendo, ¿sí? En vasos más grandes formando las venas y finalmente la sangre vuelve a retornar, ¿sí? Por ese circuito hacia la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué función cumplirán las arterias? Arteria aorta, por ejemplo, o arteria pulmonar. La función de las arterias es que transportar la sangre desde el corazón, ¿sí? Hacia la circulación sistémica en el caso de la aorta o hacia la circulación pulmonar en el caso de la arteria pulmonar, ¿sí? Ahora, ¿qué otra característica tendrá? ¿Cómo creen que son la pared de la arteria? ¿Quién me dice la pared de la aorta? ¿Alguien ha visto una aorta? ¿Sí? ¿Cómo es? Gruesa, excelente. Las arterias en particular, ¿sí? Son unos vasos gruesos, ¿sí? Son unos vasos gruesos. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué creen que es un vaso grueso? Porque tiene que aguantar la presión sanguínea. Porque tiene que resistir la presión sanguínea. Excelente. Recuerden, ahorita
ahorita vamos a ver una imagen, cómo es expulsada la sangre desde el ventrículo izquierdo sobre todo, a cuánta presión, ¿sí? Entonces necesitamos un vaso de grueso calibre, ¿sí? Que contiene, ¿qué cosa? Una particularidad que tienen las arterias, ¿qué cosa? Que tienen una capa, ¿de qué tipo? ¿Por qué las arterias se quedan redonditas? ¿Ustedes han visto? Las arterias, los vasos sanguíneos, en diferencia de las arterias de las venas, si ustedes las agarran, se colapsan, ¿cierto? Pero las arterias se quedan bien redonditas. ¿Por qué creen? Bien, ¿les parece si tiene una membrana de grueso calibre, una capa que es elástica y sobre todo que tiene muchísima fuerza? Adelante. Correcto. ¿Saben qué? Las venas, por ejemplo, no tienen elasticidad. ¿Creen que las venas tienen elasticidad? ¿Tienen así fuerza como unas fibras elásticas para contraerse? ¿Creen o no? Las venas no gozan de esa particularidad. Solo las arterias, ¿sí? Tienen una capa elástica que les permite hacer y resistir mucha tensión, ¿sí? Y sobre todo tener fuerza porque tienen que impulsar la sangre ¿hasta dónde? ¿Quién me dice luego de la aorta hasta dónde tiene que ir la sangre? A alta presión y luego por supuesto va descendiendo la presión. Pero imagínense, la arteria aorta tiene que distribuir sangre a todo el organismo prácticamente, ¿sí? Vamos a ver en la imagen cómo la presión va descendiendo. Sin embargo, la arteria aorta es un vaso muy particular porque tiene que resistir alta presión, ¿sí? Alta presión. Entonces, esta es la particularidad de las arterias. ¿Qué pasará con las arteriolas? ¿Quién me dice? Las arterias luego se siguen de las arteriolas, que son vasos más pequeños. ¿Qué particularidad tendrán las arteriolas? ¿Alguien tiene una idea? Las arteriolas, vasos más pequeños. Bien, perfecto. Las arteriolas son elementales ¿en qué? Se las considera unos conductos que tienen una gran capacidad de contracción y dilatación, ¿sí? Por las características de su pared. Bien, tanto así que, por ejemplo, cuando nosotros nos seccionamos por un trauma o accidente de tránsito, unos vasos sanguíneos del tamaño de las arteriolas, ¿qué les pasa a esos vasos? ¿Qué creen? ¿Cuál sería el mecanismo de defensa de una arteriola si sabemos que se contrae tan fuerte como para cerrar la luz del vaso y se dilata? ¿Sí? Tiene la capacidad de contraerse y dilatarse, ¿sí? Entonces, se puede contraer tan fuerte una arteriola que puede cerrar el vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una lesión una lesión vascular? En un accidente de tránsito y de pronto el paciente está sangrando bastante y uno comprime un poquito y para el sangrado. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Bien. Hay coagulación, sí, pero solo el coágulo no podría contener a una arteriola. Adelante. Por la presión, porque al taparla, cuando se dispara, sale, es mucho ruido, cuando se presiona, contiene la presión. Excelente. ¿Sabe qué es lo que ocurre en las arteriolas? Escuchen. En las arteriolas, al tener esa capacidad, el vaso de ser tan elástico, ¿sí? De tener esa elasticidad, ¿saben qué hace la arteriola si el vaso está sangrando y como mecanismo de compensación? Se contraen. Se contraen a tal punto que cierra el vaso, ¿sí? Por supuesto, actúa el sistema de coagulación, permitiendo que ya pare el sangrado, porque yo presiono y paro el sangrado, ¿sí? Entonces, las arteriolas cumplen una función elemental en nuestro organismo porque son conductos de protección, ¿sí? Y cuando nosotros necesitamos que se relajen también ahí, ya vamos a ver qué sistemas los regulan, pero cuando hay necesidad, las arteriolas
igual de importante, ¿sí? Tan importante que cuando hay necesidad pueden colapsar por completo el vaso sanguíneo, ¿sí? Si es una arteriola a nivel de acá, se cierra porque el vaso, o sea, el organismo siempre va a intentar compensar, siempre va a intentar resguardar a todo el sistema circulatorio de que no haya sangrado, ¿sí? Y lo hace mediante ese mecanismo. Entonces las arteriolas tienen una función importante. Fíjense lo que dice ahí. ¿Qué más dice? Regulan el flujo sanguíneo a los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, por decirles, ejemplo, después que comemos, ¿dónde aumenta el flujo sanguíneo? ¿Quién me dice? Cuando nosotros estamos, todo el mundo dice es que estamos en postprandial, doctora, estamos con sueño, ¿cierto? Luego que comemos, ¿dónde aumentará el flujo sanguíneo? Ojo, el flujo sanguíneo aumenta en cada órgano de nuestro cuerpo de acuerdo a la demanda de ese órgano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros hemos almorzado, ¿sí? ¿Dónde hay mayor flujo sanguíneo para absorber los nutrientes? ¿Dónde? Sistema digestivo. ¿Qué creen? ¿Quién regula ese flujo ahí? Las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas. Obviamente la absorción se hace a través de los capilares, que lo vamos a ver ahora, pero las arteriolas regulan el flujo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el postprandial hay cierta vasodilatación y nosotros tenemos gran irrigación a nivel del sistema digestivo, ¿sí? ¿Qué pasará cuando tenemos un examen? ¿Dónde tendremos la mayor cantidad de flujo sanguíneo? En el cerebro. ¿Y quién creen que las regula? Las arteriolas, ¿sí? Porque todo ese estrés que nosotros liberamos, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a una prueba, ¿sí? Necesita que, y es de acuerdo a la demanda, ¿no? Nosotros nos estresamos, el sistema nervioso manda una orden, que ya lo vamos a ver luego, manda una orden y las arteriolas se dilatan y nos dan mucho flujo sanguíneo a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque necesitamos estar muy lúcidos para nuestro examen, ¿sí? Así funcionan las arteriolas. Regulan el flujo sanguíneo en los tejidos de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Y hay que pensar en los riñones. ¿Qué pasa en los riñones? ¿Cómo creen que es el flujo sanguíneo en los riñones? ¿Quién me dice? ¿Será igual que en el resto? Si nosotros en los riñones tenemos que filtrar todo el tiempo, el flujo sanguíneo en los riñones es muy alto, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora en la clase. Bien, entonces, las arteriolas, tienen una función importante, sí, elemental, ¿sí? En el sistema circulatorio. Vamos a otros pasitos. Luego de las arteriolas, cuando las arteriolas van haciéndose cada vez más pequeñas, se conectan ¿con quiénes? Con los capilares. ¿Y qué será? ¿Qué dice ahí? ¿Qué son los capilares? Los capilares son los sitios de intercambio de nutrientes. En el caso de, por ejemplo, del resto de nuestro organismo, gastrointestinal, ¿sí? Pero si nosotros decimos a nivel de los pulmones, ¿qué harán los capilares? En lugar de intercambiar nutrientes, intercambian, ¿qué cosa? Gases, oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? ¿Bien? Perfecto. Entonces, los capilares igual que las arterias, que las grandes arterias, igual que las arteriolas, los capilares tienen una particularidad. ¿Cómo serán los capilares en su pared? ¿Quién me dice? ¿Alguien ha chequeado un capilar? Son delgadas, amigas. Muy bien. Tiene la particularidad de ser una membrana muy delgada, una capa muy delgada. ¿Qué más? Además de ser delgada, ¿tendrá poros? El capilar tiene muchos poros. ¿Saben por qué? Porque se debe a la función que cumple. Su función es de transporte de nutrientes, ¿sí? Entonces necesitan, además de transportar, ¿qué cosa? Intercambio de nutrientes, permiten el ingreso de nutrientes, permiten el intercambio de gases y eliminan desechos. Por tanto, los capilares sanguíneos jóvenes, además
trabajo de todas estas moléculas, ¿sí? Enseguida vamos a ver la imagen de cómo se verían los capilares. Bien, luego de los capilares, ¿qué vasos sanguíneos? Los capilares, ¿con qué vasos sanguíneos se conectan para volver de nuevo a la circulación? ¿Qué vasitos luego de los capilares? Hemos dicho que la sangre sale del corazón, el sistema circulatorio está compuesto porque la sangre sale del corazón, va hacia las grandes arterias, se sigue por las arteriolas, luego posteriormente por los capilares, donde se realiza todo este intercambio de nutrientes, gases a nivel de los pulmones, desechos a nivel, por ejemplo, de los riñones, ¿sí? ¿Qué vaso sanguíneo se sigue al capilar? Las vénulas, ¿sí? O sea que después de los capilares, esos vasos chiquititos que ahorita vamos a ver, ¿sí? Que lo vamos a ver ahí, ¿sí? Se llaman vénulas. ¿Y qué creen? ¿Cuál es la función? Las vénulas lo que hacen es recolectar la sangre de todos los capilares, ¿sí? Esa sangre, en el caso de la sangre que ya tiene nutrientes, ¿sí? O en el caso de, si hablamos a nivel pulmonar, de la circulación pulmonar, de llevar la sangre bastante oxigenada, por ejemplo, ¿sí? Hacia el corazón. Y las vénulas, luego, a medida que se van uniendo, ¿sí? Se van haciendo más gruesitas y van formando, ¿qué estructuras? Unos vasos más gruesos, ¿sí? Que serían, ¿qué cosa? Las venas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo sigue el sistema circulatorio, ¿sí? ¿Cómo sigue? Desde el corazón, aorta, arteriolas, ¿sí? Capilares, vénulas, y luego vuelven por las grandes venas hacia el corazón. ¿Qué venas retornan hacia la aurícula derecha? ¿Quién me dice? Vamos ganando unos puntos. ¿Quién me dice qué vena grande vuelve a la aurícula derecha? La vena cava superior, que drena todo el flujo venoso, ¿sí? De la parte de cabeza, cuello, ¿sí? Y la vena cava inferior y extremidades superiores. Y la vena cava inferior desde las extremidades y abdomen, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Y qué características tendrán las venas? De manera general, las venas transportan la sangre de vuelta al corazón, ¿sí? Si bien las arterias lo que hacen es transportar la sangre desde el corazón hacia todos los tejidos, ¿sí? Las venas la llevan de regreso, ¿sí? A la sangre que ya está con muchos desechos y demás y que van a volver para ser eliminados, por ejemplo, en lo que sería el sistema, el corazón derecho, ¿no es cierto? A nivel de, por ejemplo, los pulmones. ¿Está bien? Bien. ¿Qué particularidad tienen las venas? ¿Quién me dice? Ustedes han dicho cómo eran las arterias. ¿Cómo son las venas? Bien. ¿Tendrán una capa elástica? Micaela, ¿cree que tiene capa elástica? ¿Se contrae así como las arterias? No. Las venas no tienen la capacidad de contracción, ¿sí? No, porque no tienen capa elástica. ¿Bien? Sin embargo, tienen una función elemental. ¿Saben qué? Tienen la función de albergar sangre extra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son como reservas, ¿sí? Son reservas sanguíneas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un sangrado, empiezan a esa sangre que contenía las venas de más, ¿sí? Que no la necesitábamos en una condición de reposo. Cuando el paciente está sangrando, resulta que esa sangre entra en circulación, ¿sí? Obviamente se renueva constantemente, pero son vasos de gran capacitancia, ¿sí? Pueden albergar mucha cantidad de sangre, ¿bien? ¿Sí? Entonces es como un reservorio extra de sangre, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Y finalmente, ¿qué es lo que contiene todo lo que nosotros hemos descrito al corazón y a los vasos sanguíneos? ¿Y qué otro componente compone lo que es el sistema circulatorio? La sangre, ¿no es cierto?
de estos elementos que hemos mencionado, que es el corazón y los vasos sanguíneos. Y la sangre es un medio de transporte, ¿sí? Nos lleva nutrientes, nos lleva desechos, nos lleva hormonas, ¿sí? Hacia todos los tejidos del organismo, manteniendo un equilibrio en todo nuestro organismo, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Qué es lo que hacemos con o qué función elemental tendría el sistema circulatorio? Es mantenernos una homeostasis, ¿sí? Mantener que, por ejemplo, las presiones dentro de los vasos sanguíneos sean las óptimas y la presión y las concentraciones también de elementos en el intersticio sean las óptimas, ¿sí? Todo ese mantenimiento de homeostasis lo hacemos gracias a lo que sería el sistema circulatorio, ¿sí? Que constantemente está absorbiendo nutrientes, ¿sí? Y constantemente eliminando desechos, pero no es su única función, ¿sí? Transportan hormonas, transportan todo lo que necesita nuestro organismo. ¿Bien? Vamos a la imagen. Acá ustedes describen. ¿Qué es eso? Entonces, recordemos los componentes del sistema circulatorio. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el? Corazón, bien. Vasos sanguíneos y sangre, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si nosotros queremos hacer un esquema de lo que acabamos de hablar, así es como se vería nuestro sistema circulatorio. Ustedes también lo van a ver en su librito de fisiología y gaita, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, volvamos a hacer un recordatorio. Cuando la sangre es expulsada desde el ventrículo izquierdo, fíjense, ahí está dibujada que todo lo pintado de rojo, ¿sí? Nosotros tendríamos, ¿qué cosa? ¿Qué será lo pintado de rojo y qué es lo pintado de azul? ¿Quién me dice? El sistema circulatorio se divide ¿en qué tipo? Se divide en dos tipos de sistema de circulación. ¿Cuáles? Circulación bien y circulación pulmonar. Circulación sistémica, ¿sí? Sistémica también se denomina o periférica, ¿sí? Y circulación pulmonar. ¿Bien? En la circulación sistémica, el corazón expulsa sangre hacia la aorta y se distribuye a todos los órganos de nuestro organismo. En cambio, en la circulación pulmonar, el corazón derecho solo expulsa sangre hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, recordemos, fíjense allá que está el corazón izquierdo pintado de rojo, la sangre es expulsada. ¿Por qué? ¿Por qué vaso sanguíneo grande? ¿Aorta? ¿Sí? Enfoquemos allá. La aorta, luego que son arterias de grueso calibre. Luego, ¿cuál viene? ¿Qué vaso sanguíneo viene luego de las arterias grandes? Las arteriolas. Las arteriolas, perfecto. Las arteriolas, ¿sí? Son más pequeñitas. Luego de las arteriolas, ¿qué vienen? Los capilares. Los capilares. ¿Qué función cumplen los capilares? El cambio de gases, nutrientes y desechos. Genial. Desechos. Bien. Lleva los desechos, ¿sí? Lleva los desechos, lleva los desechos desde los vasos sanguíneos hacia donde corresponda llevar, ¿cierto? Transporta desechos. Ahí es donde se genera este mecanismo. Ojo, yo les hago una pregunta. ¿Creen que se transportan nutrientes en las arteriolas? Yo creo que sí. Acabamos de decir dónde se lleva a cabo el transporte de nutrientes por las características de su pared, ¿recuerdan? Y dónde se lleva a cabo el intercambio de gases. Entonces, pregunta a este grupo. ¿Las arteriolas tienen la función de intercambio de nutrientes, gases y desechos? Aquí, a este grupo. No, muy bien. ¿Acá? No. ¿Acá? No. ¿Creen? No, muy bien. ¿Acá?
vasitos que se van conectando unos con otros para formar las venas de grueso calibre, ¿cierto? Finalmente, las válvulas, cuando se van conectando, forman las venas, las cuales vuelven de nuevo hacia el ventrículo derecho, ¿sí? En este caso, como la vena cava inferior y a través de la vena cava superior, ¿sí? No olvidemos este esquema, porque todo lo que hablemos aquí en adelante va a ser basado en este sistema circulatorio, ¿sí? Bien, veamos algo interesante del sistema circulatorio. Nosotros en la anterior diapositiva ya nos adelantamos. Hay dos, la circulación se divide en dos tipos, una circulación sistémica y una circulación pulmonar. ¿Cuál será la circulación sistémica? También denominada circulación mayor, ¿sí? O también denominada circulación periférica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Su función es llevar la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a todos los tejidos del cuerpo y retorna la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha, ¿sí? Esta es la función del sistema de circulación mayor, ¿sí? O circulación sistémica. Ahora, ¿qué es lo que hará la circulación pulmonar o también denominada circulación menor? Este sistema lleva la sangre desoxigenada, ¿sí? Desde el ventrículo derecho a los pulmones. ¿Para qué? ¿Para qué? La sangre que vuelve totalmente desoxigenada, que está en el ventrículo derecho, ¿hacia dónde va? ¿Quién me dice? ¿Hacia dónde? ¿Con qué se conecta el ventrículo derecho? Con el tronco pulmonar. 2 puntos para el que me responda. Con las arterias, con la arteria pulmonar, ¿sí? Los ventrículos siempre se conectan con arterias. ¿Bien? Entonces, el ventrículo derecho, ¿sí? En la circulación pulmonar menor lleva la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho a los pulmones. ¿Para qué cosa? Para cumplir esa función de qué? A nivel de los capilares, ¿sí? A nivel de los capilares del pulmón, donde se cumple la función de, ¿recuerdan? Transporte de gases, ¿sí? Ahí se oxigena esa sangre desoxigenada del ventrículo derecho, ¿sí? Y retorna sangre oxigenada ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda para poder ser, ¿qué cosa? Pasar al ventrículo izquierdo y de ahí ser bombeada a alta presión hacia el sistema, hacia la circulación sistémica o mayor para nutrir a todos los tejidos, ¿sí? Esa es la forma en cómo funciona nuestro sistema circulatorio, ¿bien? Ahora, veamos cómo podemos ver esta circulación así como que más, todo lo que dice el libro lo llevemos más a lo esquemático, ¿sí? Fíjense, ese es el comportamiento de la circulación sanguínea. Fíjense cómo las flechitas nos guían cuando la sangre es expulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, posteriormente a toda la circulación sistémica, ¿sí? Y una vez que se produce todo lo que es nutrientes, intercambio de gases, transporte de desechos, como la sangre vuelve hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y esa sangre desoxigenada que necesita, que tiene alta concentración de dióxido de carbono, necesita pasar ¿dónde? A la circulación pulmonar para volver a oxigenarse, ¿sí? Y volver a ser expulsada nuevamente a toda la circulación sistémica, ¿sí? Esa es la forma como funciona nuestro sistema circulatorio, ¿bien? ¿Dudas y preguntas aquí? Ambulancia.
Bien, ahora, si nosotros tenemos la imagen anterior, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿creen que el porcentaje de volumen sanguíneo que tenemos en cada una de estas estructuras es igual en todas? No, resulta que, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal? Minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? La volemia. ¿Cuánto de volemia tenemos nosotros? ¿Cuánto es sangre dentro de los vasos sanguíneos? 5 litros. Muy bien, gracias, Julio. 5 litros. Esos 5 litros de volumen sanguíneo que nosotros tenemos, ¿sí? Aproximadamente 5 litros. Ese volumen, fíjense cómo está distribuido de acuerdo a los vasos sanguíneos, a determinados vasos sanguíneos, ya sea si son las arterias, las vénulas, los capilares, ¿sí? O las venas propiamente dichas, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasa. La mayor parte del volumen sanguíneo se encuentra ¿dónde? ¿Dónde creen? ¿En el sistema arterial o en el sistema venoso? ¿Quién me dice? Porque cuando yo estaba hablando de venas, nadie me daba importancia. Los estaba viendo. En el venoso. En el sistema venoso. Recuerda que les decía como que las venas son vasos de capacitancia, ¿sí? Albergan gran cantidad de sangre. ¿Bien? Gran cantidad de sangre. Fíjense cómo funciona nuestro organismo, que resulta que en el sistema venoso se encuentra la mayor cantidad de la sangre circulando en todo el sistema circulatorio. Y fíjense que en las venas y vénulas se encuentra aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto, Efraín? ¿Cuánto de porcentaje de volumen sanguíneo se encuentra aproximadamente en las venas y vénulas? 64%, ¿se imaginan? Casi toda, nosotros hablamos más de la mitad de nuestra volemia, ¿cierto? Como para no creerlo, ¿verdad? Porque nosotros, si nos ponemos a pensar, si nosotros analizamos, dijéramos, no, pero tiene que estar la sangre ¿dónde? En los órganos nobles, ¿cierto? Deberíamos tenerlo más en las arterias. No, resulta que no. Fíjense que nosotros la mayor cantidad de nuestro volumen sanguíneo se encuentra en las venas y vénulas, ¿sí? Y fíjense en las arterias y arteriolas, ¿cuánto? ¿Quién me dice? 13%. 13%, ¿les parece? ¿Les parece creíble eso? Es creíble, ¿sí? Esa cantidad de volumen de sangre se encuentra en las arterias y arteriolas. Imagínense la aorta, ¿sí? Más las arteriolas tienen ese volumen de sangre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa en los vasitos los más chiquititos, donde resulta que tiene que ocurrir el intercambio de nutrientes, la absorción de nutrientes, el intercambio de gases, la eliminación de desechos? ¿Cuánto representa? 7%. ¿Creen que los pobres capilares entonces pueden hacer toda esa función así, con tan poquito volumen? Sí lo pueden hacer. Por eso es que tienen esa particularidad los capilares. Una membrana muy delgada, ¿sí? En sus vasos y muchos poros. ¿Para qué? Para que ese intercambio de gases, moléculas, nutrientes se haga de una forma rápida. ¿Sí? ¿Bien? Y eso, ¿saben cuánto se tarda en tiempo? Si alguien ya leyó este capítulo en Fisiología Guyton, de 1 a 3 segundos ocurre este proceso. De 1 a 3 segundos. Increíble, ¿no es cierto? Uno podría pensar que puede necesitarse más tiempo para la absorción, pero ¿saben por qué? Porque es que si logramos absorber la cantidad de nutrientes suficiente y el intercambio de gases, ¿sí? ¿Por qué creen? Porque tenemos gran cantidad de capilares, ¿no? Por eso, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? ¿Quién me dice cuánto de sangre, cuánta es la distribución del volumen sanguíneo en el corazón? 9%, ¿saben?
poquito, ¿cierto? Y la circulación pulmonar, menos todavía, fíjense, se parece a los de los capilares, ¿cierto? Solo el 7% en la circulación pulmonar, donde nosotros tenemos una función elemental del transporte de oxígeno, del intercambio de oxígeno. ¿Sí? ¿Bien? Ahora lo veamos eso esquematizado. Distribución del volumen sanguíneo. ¿Dónde hemos dicho que estaba el mayor porcentaje de volumen sanguíneo en toda nuestra circulación? En las venas, En las venas, en el sistema venoso, si quieren, para no olvidarlo, ¿sí? En las venas, el 64% en las venas, ¿sí? Y en el resto van disminuyendo, ¿no? Arterias, arteriolas 13%, si nosotros podemos ver aquí, son porcentajes similares, fíjense. Arterias 13%, capilares 7%, ¿sí? Si bien porcentajes bajitos, pero hemos dicho que, ¿por qué sí cuál es la razón o la explicación fisiológica por la que sí se producen todas estas funciones? Porque tenemos gran cantidad de capilares, ¿sí? Porque tenemos gran cantidad, y pese a que es poco el volumen sanguíneo que se encuentra en estos sitios, se genera todas esas funciones en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? Genial. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, hablemos qué será entonces la presión sanguínea. ¿Quién me dice? ¿Qué idea tiene? ¿Qué es la presión sanguínea? Porque si estamos hablando del sistema circulatorio, ¿sí? De circulación, tenemos que hablar del aspecto número 1, presión arterial. Es la fuerza que mueve la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Excelente. La fuerza de la sangre, ¿sí? Contra las paredes de los vasos sanguíneos. Muy bien. Ahora, ¿en qué unidad de medida se mide la presión arterial? En milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, el gradiente de presión impulsa el flujo sanguíneo de mayor a menor presión. ¿Y quién me dice qué es gradiente de presión? Si este es un vaso sanguíneo, digamos que, les doy un ejemplo. Acá sale, por ejemplo, la aorta, vaso grande. Aorta. Si este extremo del vaso está más cerca de la arteria aorta, este extremo más alejado, ¿dónde es más alta la presión arterial? ¿En este extremo del vaso o acá? El que está más cerca de la aorta, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como gradiente de presión, ¿sí? La presión de la sangre se dirige de esta manera, de mayor a menor presión. Y por eso es la forma en cómo circula en los vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a describir eso, no se preocupen. Sino que hay un término y por ahí, si no les aclaramos ahora, no lo vamos a entender. Entonces, vamos a esto. Vamos a describir aquí lo teórico y abajo de esto está todo lo esquemático, ¿sí? Presiones sanguíneas normales en decúbito. Ustedes van a ver justo lo que acabamos de hablar en este ejemplo. A medida que la sangre se aleja del corazón, la presión sanguínea va descendiendo, ¿sí? Va descendiendo y lo vamos a ver en una imagen muy bonita. Entonces, ¿cuál será la presión arterial media a nivel de la aorta? Recuerden la presión con la que impulsa la sangre desde el ventrículo izquierdo. Entonces, la presión en la arteria aorta, ¿sí? Tiene que ser sumamente alta. ¿Bien? Y fíjense, la presión arterial sistólica en la aorta es de
milímetros de mercurio. Luego vamos a hablar por qué se dice milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Por qué se mide en esa unidad la presión? Pero fíjense, ¿sí? La presión arterial sistólica en la arteria aorta es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? ¿Han visto que la sangre aquí a este nivel es pulsátil? ¿Sí? A medida que late el corazón, ¿sí? La sangre en estas arterias es pulsátil. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que un sangrado en los miembros superiores, por ejemplo, es arterial o es venoso? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la presión, por lo que es pulsátil, ¿sí? Eso es lo que nos determina la presión sistólica y la presión diastólica, ¿sí? Cada latido, ¿sí? Esa pulsación que hace, ¿sí? La más alta es la presión sistólica y la más bajita de esa presión es la diastólica. Y cuando nosotros hablamos de una presión arterial media, es una diferencia entre estas presiones y tenemos una presión arterial media constante, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos que a medida que los vasos sanguíneos se alejan del corazón, la presión disminuye, yo les pregunto, ¿cuánto será la presión en las arteriolas? ¿Quién me dice? ¿Será igual 120 milímetros de mercurio sistólica y 80 milímetros de mercurio la diastólica? No, ¿cómo será? ¿Cómo será la presión? Acá. ¿Cómo será la presión si en la arteria aorta, que es este vaso, donde la presión arterial sanguínea es más elevada y es de 120 milímetros de mercurio la sistólica y es de 80 milímetros de mercurio la diastólica, ¿cómo serán las arteriolas? ¿Creen que es igual o vamos descendiendo? Vamos descendiendo. Excelente, es menor. En las arterias sistémicas, similar a la aorta, con ligera disminución a medida que se alejan del corazón. Lo vamos a ver enseguida en una imagen muy bonita de diferencias de presión. ¿Qué pasará en los capilares? ¿Quién me dice? Aquí. Conste que cuando termina la clase, yo voy registrando un check-in, ¿no? Hoy participó Efraín, participó Paola, ¿sí? ¿Qué pasa en los capilares? Adelante. ¿Cuánto será la presión del capilar? 25, aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Van fijándose. ¿Se imaginan si la presión ahí fuera alta? ¿Creen que podría haber esa función de transporte de nutrientes? ¿Podría haber lo que es el transporte de gases, intercambio de gases? ¿Creen que habría una presión alta? No. Por eso es que la presión, todo tiene su explicación en fisiología, ¿sí? La presión arterial de los capilares tiene que ser más baja, justamente, uno, porque se aleja mucho más de las arterias y arteriolas, pero además por la función que cumple, ¿sí? Absorción de nutrientes, intercambio de gases, ¿sí? Eliminación de desechos, ¿sí? Y fíjense qué va pasando en las vénulas. ¿Cómo es la presión? Cada vez más bajita, ¿sí? Recuerda cuando yo hacía una pregunta, ¿dónde creen, en qué sitio del corazón creen que la presión arterial está más baja, llega a cero? Y alguien me respondió aquí en este. En la aurícula derecha, ¿sí? La presión ahí es de 0 milímetros de mercurio, no hay presión, por eso es que la sangre se dirige hacia ese sitio, ¿sí? Bien. En la vena cava, fíjense que en las vénulas es de 10 milímetros de mercurio, en la vena cava la presión es cercana a 0 milímetros de mercurio, incluso puede ser, fíjense, incluso puede ser ligeramente negativa cerca del tórax durante la inspiración, o sea, mucho más baja, ¿sí? Muchísimo más baja. Y en la aurícula derecha, ¿sí? La presión es sumamente bajita, ¿sí? Entre 0 y 8 milímetros
en las grandes arterias casi maneja lo mismo, ¿cierto? ¿Qué va pasando en las pequeñas arterias? Va descendiendo, ¿sí? Y fíjense las arteriolas. Fíjense en los capilares. ¿Cuánto medían los capilares la presión? 25 milímetros de mercurio. Sí, fíjense. Y cuando llega a las vénulas, ni qué decir a esas venas más, las vénulas son las más pequeñitas. Fíjense. Y cómo, si nosotros, hasta que llega a las venas cavas, fíjense, prácticamente en cero, ¿sí? Y fíjense cómo es la presión en la circulación pulmonar. No es lo mismo que la circulación sistémica, ¿cierto? ¿Sí? Es diferente, ¿sí? Solamente la presión arterial sistémica tiene presión arterial de 120 sistólica y 90 diastólica. No ocurre así, miren, ni siquiera llega a 20, ¿sí? A nivel de la circulación pulmonar, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora la imagen que ustedes tienen en su libro de Fisiología de Guyton. Fíjense acá, lo mismo, ¿sí? Pero acá nos muestra algo más. ¿Recuerdan cuando la sangre estaba en la aurícula? No tenía presión, no tenía tanta presión. Y fíjense qué es lo que pasa cuando entra el ventrículo derecho, por eso quise que tengan esta imagen acá. Fíjense la presión. ¿Se fijan la presión tan fuerte con la que expulsa el ventrículo izquierdo? Básicamente, ¿sí? Necesita el ventrículo izquierdo expulsar esa presión porque tiene que mandar sangre a todo el sistema circulatorio, toda la circulación mayor, ¿sí? Y fíjense de alta que es la presión con la que impulsa el ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá, fíjense, está recién la aorta, las grandes venas, ¿sí? Las grandes arterias, perdón, y va arteriolas, descendiendo capilares, ¿sí? Y nuevamente, y estos serían las presiones en el ventrículo derecho y arteria pulmonar, ¿bien? Y arriba, fíjense, arriba están las presiones, por ejemplo, ventricular izquierda, la presión aórtica, del otro lado la presión ventricular derecha, ¿sí? Cómo se dibujan esas curvas que nosotros íbamos viendo en nuestro libro. Y tiene que ver con la presión sanguínea, ¿sí? ¿Bien? No nos olvidemos de esta imagen, ¿sí? No nos olvidemos de esa expresión. ¿Bien? Ya vamos a ir terminando, jóvenes. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será el flujo sanguíneo? ¿Quién me dice qué es el flujo sanguíneo? Bien, el volumen de sangre, ¿sí? Que pasa por un punto del sistema circulatorio por unidad de tiempo. Se lo mide en litros minuto o ml minuto, ¿sí? Y fíjense lo que dice acá, el flujo sanguíneo es directamente proporcional al gradiente de presión. ¿Qué quiere decir? Lo que hablábamos, ¿sí? El gradiente de presión es esta diferencia de presiones entre el extremo de un vaso y el extremo del otro. La sangre siempre se va a dirigir desde donde haya mayor presión hacia donde haya menor presión sanguínea. Eso es lo que se llama, o eso es lo que se conoce como gradiente de presión, ¿sí? Y además el flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué era la resistencia? Esa fuerza que se opone, ¿sí? Esa fuerza que se opone al paso de ese flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, nosotros, ahí hay un esquema de cómo nosotros estimaríamos el flujo sanguíneo, ¿sí? Y es la diferencia entre el flujo sanguíneo está determinado por la resistencia, ¿sí? Y el gradiente de presión, ¿sí? ¿Bien? Perfecto. Entonces, veamos acá. ¿Qué será la resistencia vascular? Hace un ratito ya nos adelantábamos. Y la resistencia vascular es la oposición
dado por la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos, ¿sí? Es esa fuerza que se opone a ese paso de sangre a través del vaso sanguíneo, ¿sí? Y depende de qué cosas. Depende de la viscosidad de la sangre, ¿sí? A mayor viscosidad, mayor resistencia, ¿sí? Depende de la longitud del vaso. A mayor longitud, mayor resistencia, ¿sí? Cuando el vaso es mucho más largo, mucho más extenso, hay más resistencia, ¿sí? Radio del vaso, ¿sí? ¿Qué es el factor? El radio se refiere a qué cosa? Al diámetro, ¿no es cierto? Del vasito, ¿sí? Entonces, el factor más importante, el radio del vaso, es el factor más importante en lo que es resistencia, ¿sí? La resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Y estoy segura que ustedes esto dominan, ¿verdad? Ustedes varios, ¿cierto? ¿O no? ¿No? ¿Poquito? ¿Sí? No se preocupen. Nosotros vamos a desglosar todo esto. Estas son fórmulas para poder determinar cómo se estima el flujo sanguíneo, cómo se estima la resistencia. ¿Sí? Ahora, vamos ya al final. Dice, ¿qué factores afectan la presión arterial? ¿Qué creen? ¿Qué factores afectan a la presión arterial? Fíjense que hemos estado hablando en qué consiste la presión arterial. ¿Qué factores creen que afectan nuestra presión arterial? ¿Quién me dice? ¿Qué les parece si les damos un ejemplo para ayudar? Adelante. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué les parece si yo les digo que un paciente llega de un accidente de tránsito y yo le tomo la presión y la presión está 70-40? Nosotros decimos que la presión ya está pálido, ¿sí? Sudoroso. Nosotros decimos está hipotenso. ¿En qué si yo estoy pensando que en ese accidente de tránsito el paciente se lesionó alguna víscera, ¿sí? Como hígado, vaso, y que sangró demasiado, entonces estoy pensando en cómo estará mi gasto cardíaco. Si mi paciente está hipotenso, ¿cómo estará el gasto cardíaco? ¿Quién me dice? ¿Cómo está el gasto cardíaco? ¿Cómo determinamos el gasto cardíaco? Ahí está. Ustedes lo repetían en la clase de memoria. Gasto cardíaco. Es el volumen de sangre que expulsa de... ¿Por qué? Por la frecuencia cardíaca, ¿sí? No puede ser que se olviden tan rapidito, no sé si gasto cardíaco, de nuevo repasar gasto cardíaco. Y fíjense que el gasto cardíaco, ¿sí? Recuerden que el gasto cardíaco es prácticamente el volumen de sangre que circula en un minuto, ¿no es cierto? Entonces el gasto cardíaco, el volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto, ¿sí? Es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Bien? Entonces, el gasto cardíaco es un factor que va a afectar la presión arterial. Si el gasto cardíaco está disminuido, ¿cómo va a estar la presión arterial? Si el gasto cardíaco está disminuido, la presión arterial va a estar baja. Muy bien. Si el gasto cardíaco está aumentado, ¿cómo va a estar la presión arterial? Alta. Muy bien. La resistencia periférica total. La resistencia es otro factor, ¿sí? que afecta la presión arterial, la resistencia combinada de todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Sistémicos. A eso se denomina la resistencia periférica total. Recuerden que nosotros hablábamos que, por ejemplo, la hipertensión también altera nuestro gasto cardíaco, ¿sí? Porque era mucha resistencia que se oponía a ese bombeo de sangre desde el ventrículo izquierdo. ¿Recuerdan? La hipertensión, entonces, disminuye el gasto cardíaco. ¿Bien? Y por tanto nos afecta a la presión arterial. Otro factor, la relación presión arterial, ¿sí? El gasto cardíaco por la resistencia periférica total.
un cambio de presión, ¿sí? Nosotros a través del sistema nervioso, que ahora vamos a ver los factores que regulan todo esto, ¿sí? Las arterias ya hemos visto que se pueden contraer o se pueden dilatar de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo. ¿Bien? Entonces,